no se hace por ultrasonido, se hace por impacto vaginal. ¿Sí? Se coloca assim, dessa forma aqui, se encontra a centrífuga que vai ficar mais ou menos aqui ou aqui, né? E dessa forma, e você mede então os seus dedos. Para mim fazer um diagnóstico, por exemplo, de proporção céfalo-pélvica, é desse exame que o senhor falou? Sí, hacemos ese y también por la parte del feto, medir la altura y ahí sí la ecografía ayuda midiendo el diámetro y parietal. De esa forma. ¿Qué pasó ahí? ¿Vieron? Ahí. Acomodación. Esos son los diámetros de la cabeza, ¿verdad? Fíjense que si hay un cambio en la presentación en sí o en la variedad, automáticamente eso va a ser mayor. Ahí. Si el feto entra con esta posición, esto es el diámetro que va a estar encajando. Y después va a entrar de esta forma. Esto ya no se va a sentir porque va a estar entre el pecho. Si él entra de esta forma, ¿qué tenemos? Tenemos ya este diámetro mayor en la pelvis. ¿Entiendes? Va a ser más lento ya a partir de ahí. Diámetro biparietal, fontanela, acá posterior, occipital. Ahí, dilató, ahí va a perder la bolsa, va a salir líquido, en teoría, ahí, bolsa. Rompió la membrana, la bolsa. ¿Cómo se llama esta pequeña porción acá? Ela muda depois quando tu aumenta, né? Antes é o istmo, mas ela Istmo, muda depois. y ahora llamamos el segmento inferior. Excelente. Dilatación. Avance más. Ictosia, de la formación del segmento inferior que es anormal. ¿Cómo va a ser el primer descenso a secretismo? ¿Se fijaron cómo él entra ya con el mentón totalmente arrimado al pecho? Fíjense que ahí va a cambiar de posición, va a ir rotando. Y después sale, se desprende, ese desprendimiento. ¿Qué posición es esa de nacimiento? Occipito,
púbica. Está saliendo. Exacto. Sale totalmente de la cabeza. Y ahí lo que se va a hacer es girar. Fíjense el hombro como gira. ¿Hacia qué lado se giró ahí? ¿Cómo? Derecho. ¿Verdad? Se alinean los hombros, sale el hombro posterior, le empuja hacia arriba, ¿verdad? Sale este y después le empuja hacia abajo, sale este hombro. Y en eso sale totalmente el feto. ¿Dónde puede tener complicaciones? Acá, en esta porción, que es la salida del hombro, la famosa distocia de hombro, no sé si conocen. Sí. Donde el feto es muy grande, ¿verdad? Y tiene acumulado en esta porción tejido adiposo, muy frecuente en las mujeres con diabetes, donde los fetos son macrosómicos. El hombro no quiere salir o cuesta salir. En esa posición generalmente tenemos fractura de clavícula o la elongación de este plexo, el plexo braquial. Consecuentemente el feto no va a poder mover los brazos. Todos esos son riesgos que tenemos. Salida del hombro posterior y después el hombro anterior. Sempre o desprendimento do posterior primeiro, doutor? Puede ser al revés también. Lo más usual es, sale el rostro, la cabeza. Generalmente si no hay ninguna prisa se limpia la cara, se quitan los detritos que pueda tener en la boca, por ejemplo con la perita, y después se hace el giro. Y ahí se decide. Generalmente es más fácil hacer arriba y después abajo. Obviamente, y en esa parte tenemos que sostener bien al feto, porque hay riesgo de que se caiga, ¿verdad? Debemos sostener bien firme. Recuerden que esto no va a ser seco, sino que va a estar untado de líquido y muchas veces también está untado de el vermix gaseoso, ¿sí? Gaseoso, y va a estar rebaladizo. Mucho cuidado con eso. Bueno, ahí tenemos el otro periodo, que es el periodo de alumbramiento, la salida de la placenta en sí, que vamos a ver en otra oportunidad. Ahí está, secundamento, el otro nombre que me había olvidado. De quitación o alumbramento o secundamento. Bueno, después de la expulsión del feto, entonces el útero tiene esto, disminuye de tamaño, no tiene más contenido y se forma de lo que llamamos globo de seguridad declinar. Y ya está, el parto ya pasó. Vamos a ver otro. Próxima aula. Es lo que les dije, sale la cabeza, se limpia, se higieniza, se aspira. Ahí va a girar. Mas ele saiu errado, né, doutor? Oi? O ombro tinha que estar para cima. No, ahí va a girar. Una pregunta interesante, ¿él puede salir sin que giren los hombros? Él puede. Só que aqui, de cima para baixo, é o maior diâmetro, ou seja, a maior longitude da vulva. O ideal seria esse movimento. Isso não impede que ele saia da outra maneira, que é com os ombros de lado. Só que o risco é maior, entende? Ahí gira, va descendiendo, se corta el cordón, alumbramiento, sale la plaza. Este creo que es más para
articulares. Dilatación, formación de la bolsa de aguas, borramiento casi completo, el manejo activo, vamos a ver después. ¿Entendido ahí? Este es el parto en sí, ¿sí? O trabajo del parto. Necesito que sepan entonces cuando está en trabajo de parto y cuando no está en trabajo de parto, ¿sí? Porque muitas mulheres não têm dilatação suficiente. Y muchas veces depende de la contracción. La contracción es el que inicia todo. Si no tiene contracción, no va a tener dilatación. Consecuentemente, no va a avanzar este periodo de trabajo del parto. Fenômeno a parte ativa. A parte ativa. Mas prestem atenção, não adianta também ter muita contração e você, por exemplo, ter uma pelvis inadequada. Não adianta você pular em cima dessa barreira que não vai ser. A mesma coisa com o feto. Tem que ter uma proporção entre o feto e a pelvis. Senão não dá, senão não vai avançar. Tá? ¿Entendido esta parte para pasar a otra? Hablemos de inducción del trabajo del parto. ¿Qué significa inducción del trabajo del parto? Indução, o que é? Aumentar a contração? Ajudar. Algum mecanismo que ajude, auxilie o trabalho de parto. Induzir de alguma maneira. Desencadear o trabalho de parto. Esa es la palabra. Qual que é a palavra? Inducción significa incentivar, comenzar, iniciar, ¿sí? En una mujer que no tiene trabajo de parto, né? Aquela que já está em trabalho de parto e você quer auxiliar ou quer ajudar, chama-se condução de trabalho de parto, tá? Indução é começar, condução é continuar. A gente pode induzir o trabalho de parto e depois, obviamente, vamos conduzir o trabalho de parto. A mulher pode chegar, sei lá, com 4 centímetros de dilatação, a gente vai o quê? Conduzir. Vai conduzir nada mais. Não vamos iniciar, não vamos induzir. Por quê? Porque já está. É fácil assim. Então, indução é sem trabalho de parto. Condução já é com trabalho de parto. Excelente? Agora vamos ver como induzir o trabalho de parto. Bueno, fíjense como antes hacían los partos. La mamá, ¿cómo se dice? Meio que pendurada, né? Outra pessoa puxando para baixo e outra pessoa aqui. Né? Ela tipo, faz o parto sentada. As indígenas fazem assim o parto. E geralmente fazem na água, né? No rio. Bueno, inducción entonces. Estimulación de contracciones uterinas antes del inicio, antes de forma espontánea del trabajo de parto. Y conducción es cuando las contracciones ya están presentes o han fallado, nosotros vamos a estimular o a conducir. ¿Sí? Entonces, inducción, cualquier tipo de método que implique provocar de forma artificial el trabajo del parto. ¿Sí? Podemos dividir en métodos directos e indirectos. Podemos dividir también en fetos maduros y prematuros. ¿Algún ejemplo de feto maduro para inducir? Pós-término. Acima de 40 semanas. Exatamente. Esse feto não tem mais razão de ficar dentro, então temos que induzir o parto. Alguma explicação, algum motivo de por que induzir um parto prematuro? Natimorto. Exatamente. O feto já está morto, não tem por que mais ficar dentro. Entre outras explicações, tá?
Bueno, esos son los métodos que tenemos, ¿verdad? Acá vemos el más frecuente, que es el farmacológico de la oxitocina, ¿verdad? Pero también podemos tener con el tacto vaginal, que implica también con la relación sexual. Podemos tener otro método también, que es colocación de instrumentales o insumos dentro del cuello y provocar la erección forzada. O también podemos hacer la amniorexis, es decir, romper esa bolsa y provocar así el trabajo de parto. ¿Cuál es la implicación de la ruptura de membrana? O senhor falou já. Sofrimento fetal? No. La explicación de por qué este método Para implica... ajudar no trabalho de parto. Sí, mas por qué? ¿Cómo? Aumenta a contração. ¿Cómo? Aumenta. Porque quando você liberar o líquido, vai ocorrer um processo de. Diminui a pressão, doutor? Aumenta a pressão. Sim, a cabeça começa a fazer pressão, que ajuda, mas em si é porque a gente vai provocar um fator inflamatório aqui, né, provocando um aumento de prostaglandinas, que vai fazer que esse trabalho de parto aumente também. Tá? Então, também é um método de provocação de contrações. Tá? Bueno, directos indirectos. Acá vamos a hablar de unos cuantos que no se usa más, ¿está bien? Dilatação cervical uterina. A gente pode fazer essa dilatação de forma forçada. De que forma? Colocar, por exemplo, uma sonda Foley dentro do colo do útero e ir insuflando devagar esse balãozinho. Isso vai provocar dilatação? Isso vai provocar dilatação. Só que, tendo outros métodos, não é muito, como se diz, ideal. Tá? Mas você pode fazer. Também com balones, com laminares, com dilatação de EGA, de dilatação cervical. Se pode fazer. Mas o ideal é não hacer. ¿Está bien? ¿Por qué? Al introducir cualquier material dentro del cuello uterino, ¿qué estamos exponiendo a esta paciente? Infección. Muy bien. ¿Cuál es la explicación y el despegamiento de esto que se llama Hamilton? Lo que hacemos es provocar la cascada quiónica y obviamente un factor inflamatorio en ese momento. ¿Sí? De esta forma entonces colocamos el balón. La amniorexis. Y el Hamilton es el despegamiento de las membranas. Bueno, en forma de historia, entonces en 1810, James, ¿verdad?, en Estados Unidos, provocó la amniotomía que él observó entonces que apresuraba el trabajo del parto, que provocaba la aparición de contracciones. Métodos directos, tenemos la aplicación, ¿verdad?, de sondas, de laminarias. Laminarias son instrumentos derivados de algún tipo de alga que se resecan. Es parecido al corcho. Corcho sería del vino. Saca-rolha. No. Rolha. Son instrumentales que se ponen dentro y él es afín al agua. Él se hidrata y se dilata. De esa forma entonces él provoca la dilatación. De forma lenta, ¿verdad? Y provoca la hidratándose. Él se hincha. Hoy en día casi no se usa más también. Pero podemos usar el feto muerto retenido, abortos y embarazos a términos. Interrogación porque tenemos otros métodos, en específico la oxitocina, que es más útil, más seguro, entre otros. Estos métodos directos obviamente no se usan más, pero solamente lo comentamos. Fíjense, antes se usaba este método que se llama Dabrel, que se trataba de una inyección intramniótica de solución hipertónica de cloruro de sodio. O sea, se colocaba una inyección dentro y se provocaba las contracciones. Imagínense eso ahora, es una atrocidad, ¿verdad? Pero el objetivo también era provocar las contracciones. El de Bovero también, ¿verdad? Se colocaba así que formó la... Métodos directos, quininas, ¿verdad?, derivados del cornezuelo, centeno, ¿verdad? Otros, el de Watson, el de Matthew, que también usaban derivados de tipo fitoterápicos. También no se usa más hoy en día. Otros también usaban, manipulaban el tema de las hormonas. También no se usa más hoy en día. Y esto sí lo que se usa hoy en día, el Cytotex, el famoso misoprostol o la
se llama prostaglandinas, que son sintéticas. Y ellos hacen la misma función de lo que son las hormonas endógenas en el cuerpo de la mujer. Provocan entonces contracción del músculo liso. ¿Sí? El inconveniente es que puede provocar alteraciones cardiovasculares, hipertonía en el útero en sí, y si es muy excesivo, ruptura uterina. Y esto es lo que observamos mucho en nuestra juventud hoy en día. Como es un medicamento que se consigue de forma clandestina, las personas que quieren hacer abortos colocan 5, 6 dentro de la vagina. Eso provoca mucho dolor, mucho dolor. Y la consecuencia puede ser esto: el útero se puede romper. Muy peligroso. La felicidad nuestra es que la mayoría de los Cytotec o Misoprostol que se venden son falsificados. No, es serio. ¿Por qué? Si usted compra ahí en la línea, todo el mundo vende. ¿Qué es Cytotec? ¿Qué? O otro? Viagra. Amigo? Solo que eso no necesariamente es harina. E óbvio, você não vai reclamar com alguém que não deveria ter vendido você essa coisa. Passa desapercebido. O senhor ela faz o Cytotec. Sim. Ali faz o estrago no útero ali tudinho. Para ela querer ficar grávida novamente, já precisa fazer um tratamento? Não necessariamente. Obviamente, se causar um dano. Não, então, isso que eu estou dizendo, se ela causar um dano, ela fez tudo isso, causa um dano, aí ela quer ficar gestante novamente. Se acontecer isso, geralmente a gente vai para a esterectomia. Bueno, de modo de historia nada más, el misoprostol no se diseñó para eso, se diseñó para otro sistema, que es el sistema digestivo, ¿verdad? Que trabajaba en cuanto a las úlceras, pero de forma a efectos secundarios se vio que causaba contracciones uterinas. Bueno, otro método, y que más usado de todos, el cual es el indirecto, ¿verdad? Es la aplicación de oxitocina en el suelo, ¿verdad? Para provocar también las contracciones. Y se hace de acuerdo a la dilución. Siempre se coloca en 1000 ml y las ampollas vienen de 2, 5 o 10 unidades. El objetivo en sí es ir administrando por gotas y ver la respuesta del útero. ¿Sí? Indicaciones, ¿por qué está indicado este trabajo parto? Tenemos médicas o electivas. Las médicas se dividen otra vez en maternas, fetales y ovulares, ¿verdad? Maternas en cuanto a la mamá, algún tipo de inconveniente, por ejemplo, diabetes, una infección, hipertensión, entre otros. Y el feto cuando necesariamente tenemos que sacar ese feto. Una restricción de crecimiento, ¿verdad? Una malformación que permita el parto vaginal, obviamente, ¿verdad? O en caso de muerte intraútero, también se puede hacer, ¿sí? Y la ovular se refiere a las membranas o al líquido. Por ejemplo, una infección de líquido amniótico, por ejemplo. La vía más adecuada sería el parto vaginal. Y se trata de esta forma: se interna la paciente, se coloca oxitocina y vamos administrando. Lo ideal es colocar esta infusión en una bomba, justamente, la bomba de infusión, porque controla directamente la cantidad necesaria para la administración. El inconveniente con este tipo de solución es que acá tiene un regulador. Y a mulher, obviamente, ela acha que acabando e vai embora. E geralmente provoca acidentes. Né? Que acidentes? E o excesso, obviamente, de oxitocina vai provocar muita mais contração no devido, e isso interrompe então o trabalho de parto, ou altera ele. Indicaciones: ¿ya? Hipertensión inducida por el embarazo, forma de preeclampsia, eclampsia, diabetes, isoinmunización materno-fetal, eso tiene que ver temas con el grupo sanguíneo, patologías maternas de cualquier tipo de índole, ruptura prematura de membranas, feto muerto retenido, embarazo prolongado, síndrome linfolipídicos, colesterol sin embarazo y entre otras causas. Electivas, sociales, familiares, entre otras. Acá también podemos inducir. Supongamos una paciente de 37 semanas. Não tem razão de por que insistir nesse parto. Mas o que acontece? Às vezes ela mora longe. Ela já veio, sei lá, 5 vezes no hospital e ela mora a 30 quilômetros.
É uma razão social para interromper essa gestação. Tá? Bueno, e acá também sendo um último tema, temos familiares. Às vezes você vai encontrar pacientes ou familiares que fazem pressão. Sei lá, eu sou filho do intendente, eu sou filho do prefeito, interna meu paciente rápido, porque eu mando. Também temos isso. Né? Ou pessoas muito prepotentes, né? Sei lá, minha esposa já veio 10 vezes, por que não interna logo? Por que não faz logo a cesárea? Também é uma razão para internar, né? Para cortar qualquer tipo de problema que possamos ter. Bueno, condiciones. Tenemos que tener si una paciente preparada físicamente y emocionalmente, de ser posible. ¿Sí? Esto se refiere específicamente a las adolescentes. Imagine a situação de você preparar uma paciente de 11 anos para o parto vaginal. Não dá? Então temos que fazer uma preparação prévia se é possível. Se não, marcar a cesárea e interromper logo essa gestação. Coelho maduro. Maduro significa que ya está preparado para esa dilatación. Incluye borramiento, rejuvenecimiento, la centralización, entre otros. Ahí tenemos el índice o el score de Bishop. No sé si conocen. Voy a mostrar después. Tiene que ser hoy en día de 6 o más, ¿verdad? La presentación cefálica tiene que estar insinuada o encajada. También habla del pronóstico de eso. Sin DCP, sin desproporción cefalopélvica, es lo que hablamos. No adelanta una pelvis pequeña para un feto grande. Vamos a interrumpir de forma inadecuada, tenemos que hacer cesárea. O lo inverso. Ausencia de cicatrices uterinas. Acá hablamos de cesáreas, hablamos de miolectomías o entre otras cirugías. Y el control estricto de la dinámica, que no puede pasar de 5. Y el bienestar fetal en cuanto al latido cardíaco fetal también tiene que estar adecuado. Si no, esto tiene a fallar. Contraindicaciones, ¿a quién no le vamos a inducir? Y esto se divide en absolutas y relativas. Absolutas, DCP o lesiones pélvicas. Por ejemplo, una persona que se fracturó la cabeza del fémur o la pelvis en un accidente. ¿Qué tenemos ahí? No se va a poder hacer el parto, no se va a poder posicionar esta paciente. ¿Sí? Otro. Sufrimiento fetal agudo, malformaciones fetales incompatibles con la vida. Tampoco podemos. ¿Sí? Otro. Placenta previa o desprendimiento de placenta. También no podemos hacer el proceso de un parto porque la placenta va a estar en el medio, va a interrumpir el pasaje del feto. Complicaciones. Tenemos entonces que podemos tener una hiperdinamia uterina, un aumento de las contracciones que no son ideales. Hipertonía uterina, hablamos del tono la otra vez. ¿Cuánto es el tono normal de un útero? Entre 10 a 12 de presión, milímetros de mercurio. Ruptura uterina, desprendimiento, ¿verdad? Sufrimiento fetal, muerte fetal, embolia del líquido amniótico. Este es muy mortal porque hasta hoy en día no vi nadie que se salvó de eso. Desgarro del canal de parto, partos en avalancha precipitados, ¿sí? Lesiones en el alrededor. Son todas complicaciones posibles. Acá tenemos otras indicaciones, ¿verdad? De inducciones y contraindicaciones para eso. Bueno, contraindicaciones. Obviamente, presentación pelviana hoy hace parte de la indicación para cesárea, por la complicación que puede tener eso. Y la presentación transversa es obviamente. ¿Sí? Desproporción, la antecedente de cirugías, cáncer invasor, herpes activo, también es una indicación de cesárea, ¿sí? El score de Bishop, entre otros. El score de Bishop que les comenté es una escala que puntúa de acuerdo a nuestra paciente. Por ejemplo, dilatación de 2 centímetros, ¿verdad? Entra en un punto. De 5 o más en 3 y vamos sumando eso. Finalmente vamos a tener una puntuación de 7, 8, ¿verdad? De acuerdo a si es de 6 para arriba, se indica la inducción. Si es de 6 para abajo, se recomienda reevaluación o pasar directamente a cesárea, dependiendo de las circunstancias. Ejemplo,
una paciente gran multípara, 8 partos vaginales, tiene cuello cerrado, tiene Bishop 2. El Bishop nos habla de que va a ser infructuoso esa inducción, pero sabemos ver que por sus antecedentes de parto, de 8 partos, esa paciente va a poder parir sin problema. ¿Me entiende? Entonces es relativo esto. No es una regla a seguir, es un auxilio nada más que tenemos. ¿Sí? Recuerden eso, escala de Bishop. Y por otro lado tenemos la conducción. La conducción es guiar, certificar de que ese trabajo de parto evolucione de forma satisfactoria, ¿sí? Y que eventualmente al final tengamos el parto vaginal. Es como si fuera conducir un auto. Nosotros aceleramos, frenamos, nos detenemos, miramos, nos vamos otra vez. Eso es la conducción. Se define entonces como corregir esa dinámica, ¿verdad? Una vez que el trabajo de parto está instalado, hablamos de cuántos milímetros o más se conduce, ¿sí? Se usa entonces oxitocina, analgesia o anestesia dependiendo del hospital, obviamente, ¿verdad? Acá hablamos de la famosa epidural y la sedación o la neuroleptosedación, cosa que no se hace porque generalmente atraviesa la placenta y modifica el estado del feto. Este es el aparato que tenemos en el hospital y que ojalá ustedes tengan acceso. Se llama cardiotocógrafo. Se trata de este material. Podemos entonces unos sensores en la barriga de la mamá y uno ya tiene en la mano para ver el movimiento fetal. Este se llama cardiotocógrafo o este es el famoso CTG. Nuestro primer caso clínico tenía una palabra relacionada a ese cardiotocógrafo. Entonces, este evalúa entonces el latido cardíaco fetal. ¿Y este qué va a evaluar? Contracción. La contracción. ¿Por qué está más arriba? Porque la cantidad de músculos en el útero es más frecuente o más potente en realidad en el fondo. Y este no da movimiento fetal. Ella siente que su feto se mueve, ella va a apretar. Entonces tenemos una relación directa entre latido, contracción y movimiento fetal. ¿Sí? Este va a terminar ahora ya. Indicaciones de inducción, complicaciones y cómo se hace. Bueno, la palabra que van a escuchar después más adelante, uterolíticos o uterotónicos, se refiere específicamente al útero, pero uterotónicos son aquellas sustancias que provocan la contracción. Ejemplo, otro, misoprostol, otro, ergonomínicos, ¿verdad? Detergente? Sí, también es. Y uterolíticos significan sustancias que inhiben la contracción, que cortan la contracción. Ejemplo, nifedipina, terbutalina, inhibina. sí, todo eso. ¿Sí? Y vamos a usar de acuerdo a nuestros casos. Acá si queremos inhibir esa contracción o parar ese trabajo de parto, y acá no queremos que ese trabajo de parto avance o inicie. ¿Sí? Bueno, la lista no está. Aí.